Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la sesión. Esta es la primera vez que nos encontramos tú a tú. Entonces, hay dos videos que les hemos alcanzado en los cuales hemos hecho una pequeña introducción sobre lo que era la geometría analítica, ¿no? Dentro de lo cual hay algunos puntos que habría que recordar, ¿no? Como por ejemplo, lo que respecta a la distancia entre dos puntos, ¿no? Hablábamos la distancia tenía que ver, por ejemplo, cuando era unidimensional, ¿no? Unidimensional y cuando era bidimensional, es decir, en el plano. Entonces, cuando era unidimensional, decíamos, ¿no? La distancia del punto A hacia el punto B es B menos A, valor absoluto. La distancia siempre es positiva. Y la bidimensional, decíamos que la distancia era la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Para qué nos sirve la distancia? Obviamente nos sirve para poder las figuras de la geometría llevarlas al plano cartesiano y utilizando propiedades algebraicas podríamos determinar, por ejemplo, el área, determinar la altura, determinar la mediana, determinar qué tipo de polígono es, ¿no? Si es, por ejemplo, un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, etc. Entonces, pero en conclusión, la distancia siempre es positiva. Ahora, en este caso de acá, también deberíamos tener en cuenta que la forma en que vamos a organizar las coordenadas no va a afectar la distancia. Es decir, la distancia podría ser x2 menos x1, y2 menos y1, o en todo caso hacerlo al revés, ¿no? Cuando hablamos de dos puntos, hablamos lógicamente de un punto P, coordenadas 3, 7, por ejemplo, y hablamos de un punto Q, coordenadas menos 5, menos 7. Entonces, para hallar la distancia de P a Q, nosotros lo que podemos realizar es ubicar la raíz cuadrada. Al ubicar la raíz cuadrada, usted elige, dice, bueno, esto va a ser x2 y esto va a ser y2. Lo que no debemos perder de sentido es que siempre es x y. x y. Por lo tanto, aquí tendríamos x1, y1. Entonces, aquí lo que tendríamos es x1, que es menos 5. Aquí otro caso, el menos no debemos de perder, es menos 6. Y acá es 3. Hacemos esto, ¿por qué? Porque acá puede ser menos 5, menos, y menos 3. Entonces ustedes podrían confundir y acá ponerle 3 de frente porque dicen, ya el menos está acá. No, menos es de acá. El número mantiene su signo. Entonces eso cambia, hace que sea positivo. En este caso, obviamente no, porque acá es positivo y no hay ningún problema. Acá sería más. Si este es x1, entonces esto será y1, será menos 7. Nuevamente ahí el signo menos. Y2, que sería 7, al cuadrado. Entonces, la distancia sería, la raíz acá sería 64, acá sería 14 al cuadrado, ¿no? Tendríamos acá 14, 14, 16, 1, 5, ¿no? 4, 1, 196. Y tenemos entonces la distancia. La distancia, como ustedes manejan o saben, siempre es positiva. Por lo tanto, esto sería la raíz, tendríamos ahí 10, 13, 14, que sería, ¿no? 6, 4, 10, 9, 196,
64, ¿no? Sería 10, 15, 1, 2, 50. Ahora, 250, ¿qué es? 25 raíz de 10. Entonces sería 5 raíz de 10. Esa sería la distancia del punto P al punto Q. Ese mismo resultado es equivalente a si se cambia, ¿no? Si se ubica primero este de acá, 3 menos menos 5 o 7 menos menos 7, que sería 7 más 7, 14. Entonces la distancia, no olvidemos, es positiva, es la unidimensional, bidimensional. Eso lo hemos revisado. A ver, luego de acá de la distancia, cuando teníamos dos puntos que también está revisado ahí en el material que les hemos alcanzado, aparece lo que es la pendiente, ¿no? Y cuando hablo de la pendiente, hablamos del ángulo de inclinación. Ese es el ángulo de inclinación y que se puede hallar se puede hallar, ¿no? Dentro de el plano. Esto sería el plano. Entonces, trazamos, por ejemplo, en razón de dos puntos. Imaginémonos dos puntos en el plano, ¿no? Ubicados acá. Entonces sería aquí este punto y este punto de acá. Entonces a este le asignamos x1, y1, x2, y2. Por lo tanto, vamos a tener que este punto de coordenadas será x1, y1, y este de acá será x2, y2. Podemos llamarlo aquí el punto A y el punto B. Como ustedes observan, lo podemos prolongar aquí y tenemos un triángulo rectángulo. Si tenemos el triángulo rectángulo, aquí vamos a tener el ángulo con respecto a la hipotenusa y el cateto. Debemos recordar que la pendiente es también como la tangente de dicho ángulo. Y la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, este segmento es a este segmento. Esta distancia es y2 menos y1. Este segmento es a este segmento. Su distancia es x2, x1. Entonces tenemos ya nuestra tangente, que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, si hablamos de la tangente, que es el ángulo de inclinación, ¿no? De la recta con respecto a la horizontal, que en este caso es x, también podemos tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿no? La pendiente. La pendiente es mayor que 0. La pendiente es menor que 0. La pendiente es igual a 0. Y también, para tener en cuenta, la pendiente es infinita. O también dicen no está definida. Cuando la pendiente es positiva, es porque el ángulo está en el primer cuadrante. Está en el primer cuadrante. Cuando es negativa es porque el ángulo está en el tercer cuadrante. Cuando m es igual a 0 es porque la recta o el ángulo es 0. Acá, sí. Paralelo a x, no hay pendiente, no hay ángulo de inclinación. Cuando es 90 grados, ¿no? Ahí es donde la pendiente es infinita. Algunos dicen es indefinida, ¿no? Pero por definición es infinita. Tangente de 90, seno sobre coseno, ¿no? Entonces eso nos daría 1 sobre 0. Entonces ahí está lo que se define como infinito. Ahora,
para tener en cuenta la pendiente en función a la recta es que hacemos, por ejemplo, cuando es mayor que 0, la recta tiene este sentido. Cuando es menor que 0, está así. Bien, entonces hasta ahí tenemos la tangente. Listo. No se olviden que eso se va a usar más adelante, ¿no? Ahora, también habíamos visto la división de un segmento y de una razón. Por ejemplo, si acá en ese segmento ubicamos un punto P, que será XY, que depende de la abscisa y la ordenada, entonces ahí hay una razón. Esa razón se define como A a P y P a B. Eso se llama razón. La razón, al ser un número real, ¿no? Al ser un número real, la razón puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0 y puede ser 1. Lo que no puede ser la razón nunca será menos 1. Obvio, 0 tampoco, ¿no? Entonces, cuando la razón es mayor que 0, P es interior. P es interior. Cuando es menor que 0, P es exterior. O sea, va a estar fuera. Interior quiere decir que el punto de división va a estar a lo largo del segmento. Interior. Pero exterior significa que puede estar acá o puede estar acá. Y 1 es cuando el punto es punto medio. Punto medio. O sea, está en la mitad. ¿No? Dicen hallar el punto medio. Ah, es el punto que está acá en la mitad. A ver. ¿Hasta ahí alguna observación? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran ustedes que se reexplique? Es necesario que ustedes pregunten, ya que detengan, digan, profesor, disculpe, a ver, ahí, porque me escuchan, ¿cierto? O estoy hablando al vacío, no creo, ¿no? Bien, entonces, pendiente, ¿no? No se olviden la pendiente. Dado 2 puntos en la relación entre Y2 menos Y1, X2 menos X1, el caso del comportamiento de la pendiente, que puede estar en el primer cuadrante, segundo cuadrante, cuando es 0, y la razón, ¿no? La razón. También hemos visto visto en razón ya del punto que, por ejemplo, tenemos un segmento conformado por 2 puntos, donde aquí está A, menos 2, menos 4, y aquí 4, 6, B. Y necesitamos, por ejemplo, hallar este punto, P, cuya razón de división es 1/2. También necesitamos hallar, por ejemplo, Q, que puede estar por acá, donde Q es punto medio. Este es punto medio. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Para el primer caso, si tenemos que AP es APB como 1 es a 2, entonces X se define así: X1 más la razón por X2 sobre 1 más la razón. Y se define Y1 más la razón, Y2, 1 más razón. Por eso decíamos que la razón no puede ser menos. La razón no puede ser menos 1.
Si es menos 1, hace que sea 0 y no podría llevarse a cabo esa división. Entonces, si eso lo usamos en razón a los puntos, tendríamos x igual. Empezamos. El orden A, P, P, B, empieza en A. Significa que este de acá será x1. Y esto de acá, sí o sí, y1. Esto de acá será x2 y este de acá será y2. Sí o sí. Si fuese BP, PB, entonces acá sería x1 y 1. Tienen que mantener ese orden. Entonces, x sería x1 menos 2 más la razón, 1/2. x2, 4. 1 más la razón. Ahí está. Operativizando. Mitad, mitad, aquí es 2. Menos 2 más 2, 0. Entonces x sería 0. La coordenada de x es 0. Para el caso de y1 menos 4 más la razón, 1/2, y2, 6, 1 más la razón. Y tenemos entonces el valor de y. Acá sería mitad, mitad, 3. Menos 4 más 3, menos 1. Acá sería 3/2. Lo cual nos daría como resultado menos 2/3. Producto de medios, producto de extremos. Entonces acá será menos 2/3. Ya está el punto P en razón a la división de 1/2. Ahora, el punto medio. El punto medio es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el punto medio viene a ser la mitad. Entonces acá tendríamos punto medio. ¿Quién es el punto medio? El punto medio es Mn. M será igual a y1 o x1, perdón, más x2 sobre 2. ¿Por qué? Porque su razón es 1. Su razón es 1. Entonces acá sería x1 menos 2 más x2, 4, 2. Entonces tendríamos, acá es 2, 1. 1. En el otro sería n. N será igual. Menos 4 más 6 sobre 2. Ya entienden que acá es y1, acá es y2, ¿no? y1 y acá y2. Entonces tendríamos ahí 6, acá sería 2 y 1. Entonces el punto medio sería 1, 1. Las coordenadas de m y de n, 1, 1. También miren, ustedes pueden sacar la pendiente. Podemos sacar la pendiente, ¿no? Y la pendiente sería, si queremos ubicarlo, la pendiente sería y2 menos y1, x2 menos x1. Los valores serían y2, acá puedes escoger cualquiera, si quiere empieza de allá o de acá. Sería 6 menos 4. Menos 4. No hay que confundir el 5.
x2, 4, menos y1, menos 4, y, perdón, menos 2, ¿no? Menos 2, menos 2. Ahora, esto sería 10 sextos, o sea, 5 tercios. Esa sería la pendiente. Entonces tenemos la división de un segmento en una razón, ¿no? En una razón. Para hallar eso tenemos x, cómo se halla la coordenada x, y cómo se halla la coordenada y. No olvidemos que la razón no debe ser menos 1 para evitar que acá se vuelva 0. El punto medio es cuando la razón es 1. Quiere decir que para hallar eso tendríamos que sumar menos 2 más 4 entre 2. Ahí es 2 entre 2, 1. N es el otro punto medio, sería menos 4 más 6 entre 2. Eso nos daría también 1. Significa que el punto medio, o sea, la mitad del segmento es 1, 1. Podemos hallar la pendiente. La pendiente es el ángulo de inclinación. Para ello podemos coger y2, y1, x2, x1. O al revés, x2, x1, y2, y1. Y sale igual. Tiene que salir desigual porque estamos hablando de la pendiente. La pendiente de la recta, ¿no? Es el ángulo. Imaginariamente, si usted proyecta, esto sería el ángulo, ¿verdad? Si usted proyecta acá, ese es el ángulo. Por lo tanto, los puntos tomados de una u otra forma no van a afectar porque no inciden en nada en el ángulo. Bien, entonces ya tenemos ahí lo que es la pendiente, la razón de división. Ahora, ¿pero para qué nos sirve la pendiente? Entonces también hacíamos la revisión teórica respecto a las rectas paralelas, ¿verdad? Entonces decíamos, si tenemos rectas paralelas, entonces decíamos, si L1 es paralelo a L2, entonces las pendientes son iguales. Sus pendientes van a ser iguales. Las rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando te dice que, es paralelo, ¿no? Te dice que L1 es perpendicular a L2, entonces el producto de sus pendientes es menos 1. Y también ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas, que también lo hemos revisado, ¿no? Eso es igual a la tangente, ¿no? A la tangente. Y esto sería M2 menos M1 sobre 1 más el producto. Para eso necesitamos las pendientes. No olviden que en los ejercicios, ¿no? A veces dice hallar la ecuación de la recta paralela, ¿sí? Hallar la ecuación de la recta paralela a la recta L1 y te explican la ecuación que pasa por el punto tal. Entonces ahí te está hablando de paralelo. O hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto tal y es perpendicular y te dan la recta. Entonces, ahí es donde necesitamos tener en cuenta la pendiente. Ahora, a eso tenemos que agregarle las ecuaciones de la recta, ¿no? Ecuaciones de la recta. Las ecuaciones de la recta, ¿ya? Las ecuaciones de la recta
Son las formas algebraicas para representar en el plano, en función a su tangente y en función a sus elementos, la ecuación. Por ejemplo, la primera es punto pendiente. Punto pendiente. Quiere decir que para hallar la ecuación tú necesitas el punto. Por decir, tenemos el punto P, X1, Y1. Y tenemos la pendiente, P. Entonces la ecuación se define así de Y menos Y1 es igual a M X menos X1. Entonces, en un ejercicio podrían decir, ¿no? Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto tal cuya pendiente es. Por ejemplo, en la hoja que ustedes tienen de ejercicios, ahí aparece, ¿no? Pero aquí podemos agregar otro. ¿Ya? Podemos agregar otro. Por decir, hallar la ecuación de la recta que pasa, ¿no? Que pasa por el punto A menos 3, 4 y su pendiente es menos 3. Entonces, a ver. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto. Te doy el punto y te doy la pendiente. Ahora, es necesario también que ustedes sepan ya cómo va a ser la recta en razón a la pendiente, ¿no? ¿Cómo va a ser la recta en razón a la pendiente? Por decir, acá la pendiente es negativa. Entonces ustedes rápidamente dicen, a ver, si es negativa, ¿hacia dónde se va a inclinar? Si es positiva, se inclina a la derecha. Si es negativa, se inclina a la izquierda. ¿Cómo así? De esta forma. Vamos aquí a ubicar en razón a la pendiente. Mira. Si la pendiente es mayor que 0, si la pendiente es menor que 0, y si la pendiente igual a 0. Tú ya lo tienes que saber ya. Entonces, en razón al plano, nosotros vamos a tener el siguiente comportamiento de la pendiente. Tú ya vas a saber cuál es su forma. Por decir, ahí está el plano. Ya. Ahora, si la pendiente es positiva, la recta sí o sí, va a estar inclinada hacia la derecha. Sí o sí. Si la pendiente es negativa, sí o sí, la gráfica o la recta va a estar así. Y si es igual a 0, entonces la recta estará así. Puede estar acá también, no necesariamente en el lado positivo. Ahí está la recta. Eso a tener en cuenta cuando
estamos hablando de la pendiente. Entonces, ustedes tienen mayor que 0, ya saben. Menor que 0, igual a 0. Lo que más adelante vamos a ver que esta es la función lineal, ¿no? Esta es la función. El ángulo estaría acá. El ángulo estaría acá. Obviamente ya es 0. O 180 también, ¿no? Pero bueno. Listo. Entonces, la primera ecuación es punto pendiente. Punto pendiente. Entonces, aquí tendríamos. Hallar ecuaciones. Para solucionar, tenemos el punto es A menos 3, 4 y la pendiente es menos 3. Entonces, si yo tengo el punto y tengo la pendiente, puedo hallar la ecuación bastante rápido. Puedo hallar la ecuación bastante rápido. Asigno, aquí asigno x1 y acá asigno y1. Por tanto, tendría que la ecuación es y menos y1 pendiente por x menos x1. Reemplazamos y menos 3. La pendiente es menos 3. x1, perdón, acá es 4. Perdón. Me emociono. Acá es 4 y acá es menos 3. Entonces acá sería igual el x menos x1. Entonces tendríamos ahí y menos 4 igual a la pendiente por x menos 3. La ecuación quedaría y menos 4 menos 3x, aquí es más, acá sería menos por más, menos. Finalmente la ecuación sería 3x más y igual 3x más y más 5 igual 0. Esa sería la ecuación de la recta. Esa es su forma, si aparece. Entonces, para hallar este de acá hemos necesitado punto pendiente. ¿Ya? Punto pendiente. De ahí lo pueden complicar un poquito, te pueden decir, a ver, ¿no? Por ejemplo, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas L1 y L2, ¿ya? Y cuya pendiente es un número cualquiera. Queda complicado, que ahora pasa por la intersección. Cuando hablamos de la intersección, ¿sí? Tendríamos que sacar qué punto es el que pertenece a ambas rectas. Cuando hablamos de intersección, ¿ya? Podemos poner aquí como otro ejemplo. Dice, hallar, por ejemplo, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas L1, L2. Y ubican, por ejemplo, que la recta L1 es 2x menos y igual, y acá x más 3y igual
Vamos a darle un punto de intersección. Así. Listo. Eso es lo mismo que esto. Lo que pasa es que acá le puedo hacer menos igual 0. Menos igual 0. La ecuación de una recta te la pueden expresar así o te la pueden expresar igual. Es lo mismo, no hay ningún problema. Cuya pendiente, miren, ven. Cuya pendiente es 4. Cuya pendiente es 4. Cuya pendiente es 4. A ver. ¿Cómo sería el desarrollo? Me gustaría de que los que están escuchándome hagan algún tipo de pregunta, ¿no? Algún tipo de observación, ¿eh? Porque de lo contrario, no sabemos si nos escuchan, si se está entendiendo. Y lo que perseguimos es que ustedes puedan entender, pues, ¿no? La preocupación es esa, que entiendan. O que en algún caso digan, a ver, vuélvame a explicar. ¿Eh? Creo que ese es un aspecto que ustedes tienen que perder el temor, ¿no? Porque es obviamente un poco diferente, ¿no? Que estemos en un aula, pero de todas maneras, hasta para los profesores es un poco todavía complicado, ¿no? Porque imagínate hablar a una pantalla e imaginar que hacia el otro mundo, tras esa pantalla, hay personitas que están escuchándonos, y si sabemos si estarán escuchando, de repente están tirados en su cama o han dejado ahí que hable el profesor al viento, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes pregunten. Pero bueno, dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de la recta L1, L2 con pendiente 4. Cuando hablamos de que hay un punto de intersección, significa que ese punto es el conjunto solución también. Porque si ustedes observan, esto de acá es un sistema de ecuaciones, ¿no? Se convierte en un sistema de ecuaciones. Por eso hablábamos del álgebra. Eso se puede expresar así, ¿verdad? 2x menos y igual a 4. X más 3y igual a 9. Y es un sistema de ecuaciones. Pero en la geometría analítica aparece como la ecuación de la recta. Por eso temprano les decía, cuando nosotros hablamos de la geometría analítica, hablamos que la geometría analítica ha cogido la geometría plana y le ha agregado el álgebra. Este es álgebra. Porque acá se está diciendo que pasa por el punto de intersección. O sea, estas dos rectas tienen un punto que intersecta. Y cuando hablamos de eso, es que las rectas probablemente están así, ¿no? Probablemente una recta viene así, la otra recta puede estar así, y ahí está el punto de intersección. Eso significa de que este punto, que podría ser MN, o otro, vamos a ponerle para no confundir con la pendiente, RS, si R lo reemplazas acá por el 2 menos S, debe darte 4. Por eso se dice que ese punto es parte de ambas. Igual, por ejemplo, en la circunferencia, tengo una circunferencia que intersecta con una parábola en dos puntos. Esos puntos, cuando yo le ingreso a la ecuación, tiene que dar la igualdad. Entonces aquí estamos en álgebra. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de x y y? Bueno, ustedes conocemos 5 métodos. Reducción, sustitución, igualación, gráfico y determinante. Hay 5 métodos. Bueno, vamos a usar uno de ellos, que es la sustitución. Despejamos aquí la variable que sea más rápida, x.
X será 9 menos 3y. Y esa la sustituimos en la primera. 2 por X. Pero X ya sabemos que es 9 menos 3y. Esto será menos y igual a 4. Entonces sería 18 menos 6 menos y 4 menos 7 igual menos 14. Pasa a dividir. Y será igual 2. Ya tenemos el valor de y, que es 2. Hacemos un reemplazo acá y tendríamos que x será igual a 3. 2 por 3, 6. 9 menos 6, 3. ¿Qué significa eso? Escúchame. Significa que cuando yo ingrese el 3 acá y el 2 acá, debe darme 4. 3 por 2, 6. 6 menos 2, 4. 2 por 3 acá, ahora voy a la otra. 2 por 3, 6. Esto vale 3. 3 más 6, 9. Entonces ya tengo el punto de intersección, ya sé el punto. Entonces tengo punto pendiente. Y entonces aplico la forma y menos y1 igual pendiente x menos x1. Reemplazo sería pues y menos y1 es este es x1 y1, entonces sería 2. La pendiente por allá está, que es 4, porque eso te la proporciona, que multiplica a x menos x1, que es 3. Listo, ya está. Y así podemos diversificar un sinnúmero de aplicaciones respecto a punto pendiente. Punto pendiente, no te olvides, ¿ya? Esa es una forma que hay para hallar la ecuación de una recta. Otra forma es 2 puntos. Tenemos 5 formas de hallar la ecuación de una recta. A ver, la otra se llama 2 puntos. Quiere decir que yo necesito 2 puntos para hallar la ecuación de una recta. 2 puntos. Entonces ubicamos acá. Otra forma es 2 puntos. O sea, si a usted le dan 2 puntos, ya usted puede hallar la ecuación de la recta. ¿Y por qué? Porque se supone que usted, por ejemplo, ¿no? Usted, por ejemplo, tiene acá 2 puntos. Usted tiene, por decir, el punto P es x1 y 1. El punto Q es x2 y 2. Entonces ya tiene PQ. Ahora, quiere hallar usted la ecuación. Entonces, para hallar la ecuación es y menos y1. Y acá es la pendiente. Pero usted sabe que la pendiente se halla con la relación de y2, y1, x2, x1. Eso multiplicado por x menos x1. Si usted observa un poquito, dice, pero esto de acá tiene que ver con, esto de acá tiene que ver con la pendiente, ¿no? ¿Qué es esto? Y tiene que ver con punto pendiente. Entonces, es casi lo mismo. Lo único que no te van a decir tácitamente la pendiente, ¿no? Simplemente te dan 2 puntos y te piden que haya la ecuación de la recta. Eso sería la otra forma de hallar. Otra es cuando a usted le da la intersección, ¿no? Le dan lo que se llama la pendiente intersección.
¿no? O sea, aquí va a tener pendiente, intersección. O sea, le dicen por dónde pasa. La ecuación en este caso es así. Más menos b. Y esta es la forma más fácil de graficar. ¿Por qué? Porque desde que usted ve la ecuación ya sabe por dónde lo va a graficar. Por ejemplo, a ver. Y significa que este número de acá es obviamente la ordenada. La ordenada. O sea, ¿por dónde va a pasar? Si es positivo, ya sabe dónde se inclina. Esto de acá es la pendiente. Entonces, usted rápidamente ve y ya sabe por dónde es su gráfica, ¿no? Y si recordamos un poquito, eso sería la función lineal, ¿no? O ya es necesario que usted vaya trabajando, es función lineal. La ecuación de una recta es la función lineal. Entonces, por ejemplo, ve, usted ya tiene la primera. Quisiésemos graficar la primera y acá la segunda. Por ejemplo, la primera. La primera sería así, ¿ve? Usted dice, pendiente positiva pasa por menos 4. Ah, muy bien. Entonces, como es positivo, es así. Y pasa por menos 4. Ahí está la recta. Ahí está el menos 4. Dice, pero, ¿y eso es cierto? ¿Eso es seguro? Comprobémoslo. Este punto de acá es 0x menos 4y. Si este punto ingresas a la ecuación, ¿sí?, debe cumplir. O sea, si este es y igual 3x menos 4, entonces se entiende que acá y es menos 4. Acá debe dar menos 4, ¿no? X es 0, 0 por 3, 0. Cumplió. El intercepto aquí, el intercepto también se llama así, el menos 4. La ordenada, ustedes también lo puedan conocer. La otra, por ejemplo, ve, la pendiente es negativa, ve, la pendiente es negativa, es menos 1. Ah, entonces, eso se va a graficar así. Pero ¿por dónde está desplazándose o está intercepto? Menos 3/5. Entonces será así. Ahí está. Este puntito de acá, ¿sí?, ese punto de coordenadas será 0 menos 3/5. De la misma forma, si yo reemplazo este punto de coordenadas acá, debe cumplir la igualdad. Y efectivamente, ¿no?, cumple la igualdad. Eso quiere decir entonces que mi mundo algebraico, cuando lo empiezo a aplicar acá a la geometría analítica, me permite que yo pueda empezar a entender y a comprender cómo se puede graficar, por qué punto pasa, cuál es su naturaleza al momento de llevarlo al plano cartesiano. Entonces eso es punto o pendiente intersección. ¿Ya? Bien, la ecuación simétrica es otra forma. La ecuación simétrica. La ecuación simétrica es aquella ecuación en la cual vamos a necesitar
dos valores que se van a definir como los interceptos de A y de B. Quiere decir que dichos valores, cuando los ubicamos aquí en el plano, van a intersectar a este en A y en B. ¿De qué forma? Así, ¿ve? Puede ser en este cuadrante, puede ser en otro cuadrante, eso no hay ningún problema. Entonces vamos a tener ahí este punto de coordenadas A y este punto B. A eso se llama la ecuación simétrica. ¿No? Entonces, recapitulando, miren, tenemos punto pendiente, dos puntos, pendiente intersección, ecuación simétrica, y la última que es la ecuación general de la recta. La ecuación general, que es la que se utiliza de manera casi siempre, ¿no? Para denotar la ecuación de la recta. Ecuación general de la recta. Su forma es de esta manera. AX, BY más C igual C. Esa es la ecuación de la recta. Y acá, si tengo la ecuación, puedo sacar la pendiente. La pendiente es menos A sobre B. Eso sería la pendiente. Menos A sobre B. Entonces yo tengo la ecuación general y tengo la pendiente. De la ecuación general salen también las demás. Porque acá, por ejemplo, yo puedo despejar. Si quiero demostrar sería, miren. BY es igual a menos AX más menos C. Y será igual menos A sobre B menos C. Y estamos en la ecuación de pendiente e intersección. Donde la pendiente sería esto de acá. Eso sería la pendiente y este de acá sería el intercepto. ¿Ya? Entonces, con esto de acá, también podemos entonces ahora definir, por ejemplo, cuándo dos rectas son paralelas. Cuándo dos rectas son coincidentes. Cuándo dos rectas son perpendiculares. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bien, supongamos que tenemos dos rectas. Vamos aquí a hacer una observación. Usted ya sabe que dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Usted sabe que para que dos rectas sean perpendiculares, su producto de pendiente debe ser menos 1. Entonces, si nosotros tenemos la recta L1 cuyos valores son los que aparecen aquí y la recta L2, entonces, para que sean paralelas, en el primer caso, L1 paralelo a L2, ¿qué debe suceder? Que sus pendientes deben ser iguales. Entonces tendríamos
menos A1 sobre B1 será igual a menos A sobre B2. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una relación que A1 por B2 es igual que A2 por B1. Entonces cambiamos, ¿no? Es decir, ya aparece otro tipo de relación, ¿no? Aparece otro tipo de relación ya. O también usted puede decir A1 sobre B1 es A2, B2 positivo. Luego, si son perpendiculares, entonces significa que sus pendientes deben tener como producto deben tener menos 1. Lo cual nos va a llevar entonces a tener esto de A1 por A2 de A1 por A2 más B1 por B2 va a ser 0. Acá quedaría esto positivo, esto pasa acá negativo. Pasamos acá, sumando. También, si las rectas son coincidentes, se llaman coincidentes cuando coinciden en un punto. Rectas coincidentes. ¿Cuándo van a ser coincidentes? Cuando va a haber una relación entre la razón de cada uno de ellos iguales. O sea, esta razón que tiene que ver con la aritmética, ¿no? Cuando hablamos de razones y proporciones que son iguales, ¿no? Entonces tiene que cumplir con ello para que estemos hablando entonces de rectas coincidentes, o sea, coinciden en un punto. ¿Sí? Muy bien, entonces esta parte de acá, por ejemplo, se usa en algunos casos para problemas donde nos piden que lleguemos a 1, lleguemos B1, etcétera, ¿no? Que vayamos hallando elementos. Ahora, tenemos una recta. Podemos hallar la distancia, qué relaciones se dan, por ejemplo, con respecto a la distancia en el caso de las rectas. Entonces, aparece, por ejemplo, la distancia de un punto a la recta. Esto nos ayudaría, por ejemplo, a hallar la altura, ¿no? De un triángulo, ¿no? Nos diga que nos dan 3 puntos que forman un triángulo y luego nos piden la altura, ¿no? ¿Cuánto mide la altura relativo a un lado específico? Entonces, para eso necesitaríamos tener en cuenta un dato como la distancia, ¿no? Entonces, acá diríamos, la distancia de un punto a la recta. Distancia del punto a la recta. Entonces, tendríamos ahí lo siguiente, ¿no? A ver. Un punto, sea, por decir, a ver, punto a la recta. El punto P, ¿sí? A ver, vamos a esperar que bueno, son gajes del oficio, ¿no? Bien, a ver, punto. Aquí está, X1, Y1. Y tenemos la recta, y la recta, ¿no? Y la recta L1. Y esa recta es AX más BY más C igual 0. ¿Okay? La distancia de este punto a esta recta se define de la siguiente manera. Se dice, la distancia del punto a la recta es igual valor absoluto del coeficiente de A de X en la recta
multiplicado por x1 más este coeficiente multiplicado por este y1 más c, dividido entre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Eso sería la distancia de un punto a la red. No se olviden, ¿ya? Distancia del punto a la red. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí distancia de punto a una recta. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, también cuando queremos la distancia entre dos rectas paralelas, ¿no? La distancia entre dos rectas paralelas. Supongamos que estas son las dos rectas paralelas, ¿ya? Y vamos a hallar ahí su distancia. Estas son rectas paralelas. Paralelas. Ahora, una característica de las rectas paralelas se da en que tienen los mismos valores en X y en Y. O sea, tiene la misma pendiente. Y para que tenga la misma pendiente, estos valores tienen que ser iguales. Si no es así, no serían paralelas. Entonces, si son paralelas, la distancia de L1 a L2 es el valor absoluto de C2 menos C1, dividido entre la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Esa es la distancia entre dos rectas paralelas. Algunos hablan aquí de la distancia dirigida, ¿no? Acá dicen distancia dirigida. De repente podría parecer una pregunta, ¿no? Cuando habla de distancia dirigida, la distancia dirigida, ¿ya? La distancia dirigida depende del signo nada más. Es decir, acá sería así, la distancia dirigida de P a L1, ¿no? De P a L1, la distancia sería acá, la distancia de P a la recta dirigida es A por X1 más B por Y1 más C, y acá tiene que ver el signo de más menos. A cuadrado más B, C. Entonces ahí va a cambiar. Solamente ahí cambiaría cuando hablamos de la distancia dirigida. Si es que en algún momento solicitan, ¿no? Muy poco hablan de eso, pero no está de más no indicarles para que ustedes puedan tener en cuenta algún tipo de ejercicio. Entonces está ahí la distancia dirigida, en caso de rectas paralelas, cuando tengas ahí. Y si por ahí habla de la bisectriz de un ángulo, la bisectriz del ángulo entre las dos rectas, ¿cómo se halla su ecuación? Entonces, para eso, lo que hacemos es la igualdad, ¿no? De A1, cogemos la primera, más B1Y, más o menos, acá puede ser más, dependiendo del signo,
dividido entre la raíz de a cuadrado, ahí, igual a la otra que sería de la recta L2 de acá, L2 aquí para diferenciarlo. Entonces tendríamos A2, B2, C2. Y acá sería raíz de A2 cuadrado, B2 cuadrado. Y tenemos ahí entonces una forma para hallar la bisectriz, entre dos rectas, ¿no? O sea, las dos rectas se intersectan, ¿cómo hallamos nosotros las ecuaciones de la bisectriz? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá sobre ella. Vamos a poner acá el ejemplo. Ejemplo. Hallar las ecuaciones de las bisectrices. Hallar las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos formados por las rectas L1, L2. L1 es 7x menos y más 7 igual 0. Y x menos y más 1 igual 0. Queremos hallar ahí las ecuaciones de las bisectrices, ¿no? Hallar las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos formados por las rectas. Y para ello aplicamos la relación. Si hablamos de valor absoluto, tenemos que considerar dos signos, positivo y negativo, ¿no? Tenemos que considerar dos signos. Entonces, aplicamos nuestra definición o nuestra relación de igualdad con respecto a la bisectriz. Entonces, ubicamos acá. Lo que hacemos ahí primero es reemplazar. La primera sería 7x menos y más 7 entre raíz cuadrado de a, 49, cuadrado de b, menos 1 al cuadrado es 1. Acá sería x menos y más 1 que divide a al cuadrado, que sería 1, más menos 1 al cuadrado, que es 1. Esto de acá sería igual, esto queda 7x menos y más 7. Esto de acá sería 5 raíz de 2. Obviamente valor absoluto. Y acá sería x menos y más 1. Y acá sería raíz de 2. Al simplificar, quedaría de esa forma. Ahora, eso nos indica que el proceso siguiente sería de acá. Una parte positiva, que sería 7x menos y más 7, que divide, que es igual, 5 pasa a multiplicar, sería 5 por x menos y más 1. Podemos elevar al cuadrado también. Y la otra sería 7x menos y más 7, y acá sería negativo.
aquí le ubicamos el negativo, menos 5, que multiplica x menos y más 1. Entonces, al desarrollar esto, observamos 7x menos 10 más 7, 5x menos 5y más 5, y tendríamos 2x más 4y más 2 igual a 0. Por tanto, una ecuación sería, una de las bisectrices sería x más 2y más 1 igual a 0. De igual manera se halla la segunda, y ahí tenemos las dos bisectrices que se van a formar en la intersección de esas rectas, ¿no? Esos ángulos. Esa recta van a formar dos ángulos. Ahora, se entiende que, bueno, eso ustedes ya lo pueden desarrollar. Se entiende que cuando hablamos de ángulos es porque las bisectrices, ¿no? Por ejemplo, una podría estar así, una recta, la otra así, ¿cierto? Entonces acá está la recta L1 y acá L2. Y como ustedes observarán, miren, aquí hay una bisectriz. Sería la bisectriz 1, y aquí está la otra bisectriz. Por eso dice de las bisectrices. Acá estaría bisectriz, bisectriz. Y aquí estaría la otra, ¿no? El ángulo de acá, obviamente tendríamos, ¿no? La formación ahí. Esto sería bisectriz acá, bisectriz acá. Por eso hay dos. Una, dos. Una, dos. Entonces, como observarán, la teoría con respecto hacia lo referente a la geometría analítica en su parte inicial, conlleva tener que revisar todo esto. Bien, hasta ahí es nuestra teoría de esta primera parte, ¿no? En la práctica que se les ha alcanzado, ustedes tienen varios ejercicios, ¿no? Varias propuestas de ejercicio para que ustedes desarrollen. Voy a alcanzar a la academia el solucionario, ¿ya? Para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo chequeen. De esa forma podemos avanzar, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran plantearme, yo estoy aquí, pueden hacerlo. De repente alguna observación, de repente no se ve la pizarra, de repente no les he invitado a la sandía, ¿no? Pero ustedes saben que mi casita, pues, justo queda frente donde pasa un señor vendiendo sandía, limones, ¿no? Y bueno, pues, estamos tratando de darle solución, ¿no? A esta situación que a todos nos afecta. Entonces, bueno, necesito que ustedes me ayuden diciéndome en qué podemos mejorar. De repente la letra es muy chica, muy grande, no se ve. Bueno, mi rostro ya no lo puedo mejorar, ¿no? Eso ya es evidente. ¿Sí? Muy bien, a ver, sus preguntas. ¿Sí se han... o he estado hablando al viento? Vamos a ver en el chat, ¿no? En el chat ahí, a ver. Todo bien, profe. Me despejó, gracias. Todo bien, profesor. Sí se escucha su hermosa voz. Yo sabía que tenía una buena...
todo bien. A ver. Necesito también que me den con palo, ¿ya? Le digan, profesor, muy bien, por ahí nos ha hecho, ¿no? Hay algunas cositas que también, dentro de lo que estamos haciendo a veces, ya ven, ya se cayeron mis ollas, ¿no? Tengo que ir a cocinar, se están cayendo las ollas, ¿ya? Entonces, ¿no? Muy bien, ya. Muy bien. Listo, sí, bien. Ujú. Ya. Entonces, hasta ahí, me parece que... Ah, un poco más grande la letra, dice, ¿ya ven? Eso deben decirme, pues, ¿no? De repente no se ve. Ya voy a... Todo bien. Uy, eso está bonito, miren, voz ¿qué? Melodiosa. Qué bueno, qué bueno. Ya, vamos a ir mejorando, lógicamente, ¿no? Porque tanto ustedes como yo tenemos que adecuarnos, pues, ¿no? Entonces ya tenemos por ahí varios puntos donde hay que hacer la letra un poquito más grande, que hay que evitar que el sandiguero pase. Si hay algún valor que por ahí a veces ustedes saben que el miedo escénico todavía nos tiene, ¿no? Entonces se me puede haber equivocado, hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? Muy bien, ahí el 260, por ejemplo, ¿no? Por ahí creo que hice un mal cálculo. Bueno, ¿hay alguna interrogante, algo que quieran saber? El profesor dice, ¿cuál es la ecuación del punto? Será punto pendiente, ¿no? Porque el punto en sí no tiene ecuación, salvo que la razón sea cero, ¿no? Pero si la razón es cero, no va a haber una división, ¿no? Simplemente ni siquiera habría segmento, ¿no? Porque es cero. O habría el segmento, pero sin división. Pero si vamos a hablar de la división de un segmento en una razón, y me da razón cero, no tiene sentido, ¿no? Ahora, sí, es una buena, digamos, interrogante, ¿no? Ecuación del cero, perdón, del punto, que matemáticamente hasta ahora no hemos encontrado, ¿no? Cómo se puede expresar una ecuación, porque ahí dice una ecuación. Ahora, si ustedes me dicen, pero un punto es 3,5, pero eso no es una ecuación, porque una ecuación tiene que tener una parte literal, tiene que tener una igualdad. Entonces, 3,5 es un punto nada más. Que le podamos ahí agregar como 0x, ¿no? Dándole esa forma, pero no estaríamos expresando una parte literal con una variable y dándole el contexto de una ecuación, ¿no? Pero bueno, está bien eso, ¿no? Es pregunta. Muy bien. Entonces, miren, antes de irnos a cocinar ya, me gustaría que ustedes, si haya una mayor, digamos, interacción, ¿no? Y para eso tenemos el chat, ¿ya? Por el chat, si es que usted tiene vergüenza hablar, usted, por favor, ahí me ¿cómo se llama? Me escribe para yo apoyarlo.